Y sobre este acuerdo trilateral, la Zagarpa informó que a partir de su entrada en vigor, la exportación de productos agroalimentarios nacionales aumentó de forma considerable. ¿Cuáles son los principales productos mexicanos que intensificaron su exportación de 1994 a 2016? Entre otros, la cerveza de Malta, el tomate, el aguacate, el tequila, el mezcal y los pimientos. Y hablando solo del año 2016, entre los principales productos agroalimentarios que México exportó a Estados Unidos están la cerveza, con un valor en sus exportaciones de 3.103 millones de dólares, el tomate con 1.076 millones, por supuesto que también están los aguacates con 1.768 millones, y entre lo que tampoco puede faltar están el tequila con 1.117 millones, los chiles verdes tan apreciados por nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos con un monto de 1.073 millones, las moras también con una cantidad de 814 millones y la carne de bovino con 611 millones de dólares. Todos estos productos que acabo de mencionarles representaron el 40% de lo que México envía a Estados Unidos. Respecto a la relación comercial con Canadá, esta también se incrementó a raíz de la entrada en vigor del TLCAN misma, que ha mantenido una tasa de media de crecimiento anual pues de 9.8%, esto desde su entrada en vigor, desde el año de 1994.